Arrancamos entonces con esta charla que se llama Mentalidad en el servicio de emergencias. ¿Pensamos diferente? Yo creo que la respuesta podría ser obvia, ¿no? Por lo menos para todos los que lo vemos desde adentro y seguramente para los que ven desde afuera. Y arrancamos pues con la definición general de qué es una urgencia. La definición de urgencias de escritorio, digamos, entonces la encontramos en el decreto 412 de 1992, en donde escriben: urgencia es la alteración de la integridad física y o mental de una persona causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genera una demanda de atención médica inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. Eso es lo que todos estamos como listos para atender cuando trabajamos en este servicio, pero su definición será la misma para el paciente. Creo que todos los que estudiamos urgencias esperamos estar en un escenario como este. La sangre nos hierve cada vez que nos toca manejar un paciente crítico. Esta foto clásica, no puedo decir histórica porque realmente es una foto montada para unos comerciales en una revista, refleja realmente muchas de las cosas que nosotros sentimos en urgencias, esa pasión, ese gusto por la acción, de forma importante ese trabajo en equipo, pero por encima de todo el centro, que es el paciente, y que no nos importa su raza, su género, su política. En ese momento en que llega al servicio de urgencias es nuestro objetivo. ¿Y cuáles son las características de un paciente en urgencias? Desde el lado nuestro, nuestro hospital, que es un hospital general, les cuento un mes como mayo que acabo de pasar, vimos 8.100 pacientes y acorde como el paciente que vemos en la foto, realmente como vemos es solo el 6.5% y en este mes que nos fue un poco bien. Creo que el comportamiento es muy similar al que tenemos en las urgencias, los servicios de urgencias en cualquier parte de nuestro país. El triage 3, que es un reto para los médicos en urgencias y en general para el personal que trabaja en urgencias, es 38.8%, o fue 38.8%. Si hacemos la suma, no llegamos ni a la mitad con el paciente que creemos que debería urgencias. Triage 4 y 5, que la mayoría de nosotros pensamos que hace ahí, ¿no? Ese paciente es más de la mitad y es uno de los que ocupa, digamos, mayor espacio, consumo de recursos, consumo de tiempo, y es el que más en su estado en el que está, el que más está pendiente de su situación. Esta pregunta creo que nos las han hecho a todos en servicio de urgencias, precisamente ese tipo de pacientes. ¿Tengo que llegar muriéndome para que me atiendan en urgencias? Creo que mentalmente todos estamos respondiendo lo mismo. Algunos de los que van a exponer más adelante se los han respondido a los pacientes. Tal vez sí. Fíjense que de esos pacientes que llegan a urgencias, en un servicio como el nuestro, que es muy similar a la literatura encontrada, 80 de esos pacientes se van para la casa. De esos 80%, más o menos el 40% ha requerido un tránsito por la observación, pero al final los que se quedan hospitalizados de todos esos pacientes que ingresan son alrededor del 20%, que es, como les digo, lo que es habitual en un hospital general. Son los motivos de consulta más frecuentes: dolor abdominal, cefalea, diarrea, síntomas respiratorios, síntomas urinarios. Este es nuestro servicio, más o menos muy similar a cualquier otro servicio, al comportamiento de cualquier otro servicio de urgencias, con algunos detalles y cosas puntuales diferentes. Realmente, eso es la percepción de nuestro paciente. Fíjense que, como lo hablábamos al principio, si nosotros vamos a ver, los pacientes no logran definir de la misma forma qué es una urgencia. Para ellos, la amenaza que tienen, podríamos decir, subjetiva para su vida, es la que lo va a llevar a consultar.
¿sí? Y eso hace entonces diferente el paciente que consulta al servicio de urgencias que el que consulta cualquier otra área de la parte de la salud. Es un paciente que va a estar ansioso, que va a estar nervioso, muchas veces va a estar violento, está en un estado de vulnerabilidad porque realmente no sabe qué es lo que tiene y si realmente lo que tiene lo pone en riesgo. Y la misma característica que cumple, creo que el 99% de estos pacientes siempre tienen hambre. ¿Cuáles son las características del medio ambiente del servicio de urgencias? El servicio de urgencias siempre lo catalogamos como un medio ambiente hostil. Solo al pensar en las características, sin escudriñar mucho, ya estamos pensando que muchos de los de afuera, de hecho, deben estar pensando que el que trabaja y decida dedicarle su vida de urgencias debe faltarle un par de tuercas en su cabeza. El servicio de urgencias es un servicio impredecible. En un momento puede estar muy calmado y a los 2 segundos, cuando el internista de turno dice, ve qué tan tranquilo está el turno se vuelve un caos. Este caos, que desde la óptica de un trabajador de urgencias puede tener su orden y puede tener unas características específicas, realmente es difícil de manejarlo. Y como lo dijimos anteriormente, el derecho a ser impredecible lo hace muy difícil. Es un ambiente ruidoso, es un ambiente hostil. Nunca está vacío. Tuvimos una excepción al inicio de la pandemia, probablemente para muchos de nosotros, pero siempre había alguien de una consulta. El recurso más valioso en este sitio es el tiempo. Como tal, administrarlo es un arte. Todo se debe atender y siempre hay un lugar, ¿no? Y eso es una percepción externa. Urgencia siempre le cabe todo. Si hay un paciente que está mal en piso, llega a urgencias. Si hay algún evento de desastre, llega a urgencias. Y además, tenemos que entender que hacemos parte de todo un engranaje de una institución, y más que una institución, de todo un sistema de salud. Para muchos, urgencias realmente es la red que sostiene el funcionamiento del servicio, del sistema de salud, donde consultan muchos pacientes que no tienen posibilidad de mejorar sus problemas de salud por otro lado. Y el efecto pecera es precisamente que nosotros siempre vamos a trabajar, ahora que en esos restaurantes vemos cómo trabaja la gente haciendo la comida, es más o menos eso es lo que pasa en el servicio de urgencias. Todos tienen derecho a mirar, todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a ver, además con una máquina que se llama el retroscopio, cómo manejamos nosotros el paciente y habitualmente pues no creen que es la forma ideal cuando los entregamos ya definidos. Entonces este ambiente podría definirse como que roba el aliento, como que roba el alma, como que roba la energía. Puede ser algo así, pero por eso no todo el mundo está hecho para trabajar en un servicio de urgencias y debe tener unas características especiales. Entonces, siempre lo que hemos hablado de las características del servicio y sus pacientes hacen que la persona que decida trabajar en urgencias tenga esas características especiales. Tiene que tener una capacidad de cumplir la necesidad de toma de decisiones en corto tiempo, ¿no? Y esa decisión en corto tiempo no se limita solamente al paciente crítico. Hay una necesidad del manejo integral del paciente, ¿no? Eso es importante. Tener en cuenta que nosotros no solo manejamos un órgano, ¿no? Manejamos es un paciente en su totalidad, manejamos un paciente en un contexto clínico, manejamos un paciente en un contexto familiar y social. De hecho, el familiar siempre hace parte de todo este ecosistema de urgencias, siempre está involucrado, bien sea para ayudar a definir algunas cosas, como para estar igual de ansioso y nervioso como el paciente. Es una necesidad, es una alta exigencia emocional. Que trabaja en urgencias, definitivamente una de las características claras que debe tener es una alta exigencia emocional del servicio y claramente una
capacidad de trabajo en equipo. Vamos a repetir un poquito más adelante en unas diapositivas posteriores. Entonces, aquí voy a hablarles de algunas de las reflexiones cortas que han hecho algunos de los autores con respecto a cuál debería ser la mentalidad en urgencias. Aquí esto va un poco más limitado a mentalidad en médicos, sin embargo, totalmente extrapolable al resto del equipo. Mientras otros se preguntan qué es lo que tiene el paciente, el médico de urgencias se pregunta qué es lo que el paciente necesita. Vemos pacientes con síntomas, no con diagnósticos. Nosotros somos los que hacemos diagnósticos que muchas veces continúan a lo largo de su trasegar en la hospitalización. Tenemos un pensamiento escalonado, nos anticipamos a lo que sigue en 5 minutos, a los 30 minutos, ya estamos pensando en qué puede estar pasando con el paciente a medida que va pasando todo el tiempo y vamos tomando decisiones incluso a medida que va pasando el tiempo, siempre de una forma escalonada y anticipada. Generalmente, por las características de los pacientes, necesitamos pensar primero lo peor. Y la mente de la medicina de emergencias es flexible, realmente no solo es de medicina de emergencias, como lo vamos a ver más adelante, sino de los miembros del equipo que trabaja en urgencias. Esta frase entonces, la mentalidad de medicina de emergencias es flexible y la imaginación es el límite. Esto va específicamente para el campo de la medicina de emergencias, en que nosotros podríamos trabajar en cualquier espacio diferente sin necesidad de muchas herramientas, y eso es lo que vemos día a día cuando alguien puede responder a una urgencia en un accidente de tránsito en la calle, puede responder a una urgencia en una cafetería, puede trabajar con los mejores equipos, con los mejores juguetes al mismo tiempo. En cuanto entonces puntualmente al médico de urgencias, decíamos que debe tener algunas características específicas en esa mentalidad. Tiene que tener una agudeza clínica muy buena, tiene que trabajar en la semiología, en el olfato clínico, como lo hablaban los antiguos, ya pertenecemos nosotros a los antiguos. El diagnóstico clínico se vuelve relevante, somos una máquina de prueba diagnóstica y asimismo tenemos que probarnos todo el tiempo. Debemos tener un orden mental, y este orden mental no es sacado solamente de la experiencia, es importante tener un soporte académico robusto. Ese soporte académico robusto es una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros en el servicio de urgencias. Y esto es uno de los objetivos, además de demostrar ese mito un poco grotesco y grosero de que la medicina de emergencias tiene un océano de conocimiento solo de 1 centímetro de profundidad. Debe tener una visión integral, como lo decíamos antes, no solo integral con el paciente, sino que integral también con la familia y el contexto social. Debe tener una capacidad de tolerancia al estrés grande, y debe saber manejar además sus emociones de forma inteligente. Es decir, no solo es una inteligencia racional, sino también una inteligencia emocional, no solo para el paciente, no solo para el familiar, sino también para saber trabajar en equipo, y no solo con el equipo de urgencias como tal, sino como con el resto del engranaje del sistema de un hospital o de un sistema de salud. Debe tener gran capacidad de liderazgo, así como gran capacidad de trabajo en equipo, y aquí es importante entender que siempre los resultados de un paciente en urgencias no son el resultado de una sola persona, son el resultado de todo un equipo, no solo del médico, incluso no solo de la enfermera, no solo del especialista en radiología que está al otro lado, también del camillero, también de las asistentes, también de las auxiliares, y incluso y de forma muy importante de todo el personal que nos está ayudando en las labores generales, en aseo y demás. Creo que no hay un mejor sitio donde podamos encontrar la definición de estas dos palabras, empatía y resiliencia. Son
dos características de todos los días en los médicos de urgencias, en las enfermeras, en las asistentes, sobre todo en todas esas personas que están al frente del paciente, del contacto y de por lo menos tratar de brindar la tranquilidad al paciente en su comunicación. Aquí entonces nuevamente para recordar que no somos una sola persona, siempre somos un equipo de todos los colores, un equipo de todas las características, y como resalto nuevamente, siempre los resultados dependen de este trabajo en equipo. Esta es una publicación en donde hablan de los rasgos que debe tener, los rasgos en la personalidad que debe tener un enfermero cuando trabaja en urgencias, y fíjense que realmente son muy similares en general. O sea, podemos extrapolarlos a todo el resto del equipo de trabajo. Puede acelerar el ritmo según sea necesario, mantiene la calma en medio del caos, tiene una capacidad multitarea que es impresionante, además, en los enfermeros en general. Deben ser amables, extrovertidos y abiertos. No se cumple siempre, pero creo que en el servicio de urgencias es donde más se cumple esta característica en enfermería. Y debe tener buenas habilidades de afrontamiento y de debriefing. En conclusión, sí, pensamos diferente. Sí, somos diferentes. Y este pensamiento diferente nos hace especiales, valiosos, únicos y vitales. Esto es el decálogo de por qué estudiamos nosotros medicina de emergencias. Esto es solo la conclusión de todo lo que hemos hablado hace un rato, y es igual para cada uno de los miembros del equipo que dedica su tiempo en urgencias. Este es uno de tantas especies de murciélago. Aquí solo quiero añadir que pueden vivir más de 30 años, pueden volar a velocidades de hasta 60 millas por hora, casi 100 kilómetros por hora, pueden encontrar su comida en total oscuridad, pueden comer hasta 1.200 mosquitos por hora. El excremento del murciélago, llamado guano, es uno de los fertilizantes más ricos, hacen parte vital de los ciclos vitales de innumerables especies de plantas, y eso hace que sean parte importante y vital de ecosistemas. Más de la mitad de especies de murciélagos en Estados Unidos están en grave declive y catalogados en vía de extinción. Nosotros en urgencias estamos empezando a crecer, estamos empezando a fortalecernos y a estructurarnos, y esperamos nunca estar dentro de la cadena en vía de extinción. Muchas gracias.